Entre la pintura y la gastronomía hay mucha relación. Ya sabéis, gracias a este programa, que Leonardo da Vinci era cocinero y Dalí era un auténtico Homo sapiens. Hoy Claudina Mata nos va a descubrir un dulce que se inspira en un cuadro del Museo Thyssen, la corona de mazapán de Catalina de Aragón. Vente pa' Madrid, vente Joselín, vente pa' Madrid. Tú sabes que allí tú no puedes vivir. Vente pa' Madrid. Aquí tenemos a Catalina de Aragón, una mujer adelantada a la época, hija de los reyes católicos, amiga del Erasmo de Rotterdam, de Shakespeare y hasta Enrique VIII, que no le cortó la cabeza de milagro. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te iba a contar la historia del postre que hemos hecho basándonos en este cuadro. Mira, hace un par de años el Thyssen nos realizó un libro donde invitó a los mejores chefs de España para pasearse por el museo y elegir un cuadro y en función de eso hacer un postre o un plato. ¿Y vosotros elegisteis el cuadro Catalina de Aragón? Sí, fue una maravilla. ¿Quieres probarlo? Venga, sí. Sí, venga, vamos. Venga, vale. Buenos días. Buenos días. Está Carlos, el maestro pastelero dentro, ¿no? Puede pasar. Muy buenas, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Mira qué bonito el libro, ¿verdad? Sí, ha quedado muy bien, precioso. El Thyssen en el plato. Exactamente. ¿Qué lleva esta corona? Pues mira, es un mazapán crudo con agua de rosas, tenemos la yema con un azafrán y la pasta de pera con jengibre. Y luego lo mezclamos todo. Para hacer la pasta de pera, pues tenemos la compota de las peras aquí y se le añadirá el jengibre con un poquito de glucosa también. ¿Y azúcar? Y azúcar, eso, luego lo estiras y también se enfría y ya queda ¿no? cuajadito, pues como una pasta más sólida. Pues mira, aquí ya tenemos la corona con todo el relleno dentro y lo que vamos a hacer ahora es pintarla con yema y hacerle la decoración con un poco de yema pastelera. Aquí está nuestra corona de Catalina de Aragón. Muy bien, pues ahora la vamos a pasar al horno y la tendremos 12 minutos a 240 grados. Ramón, qué experiencia más bonita. Esto es una maravilla. ¿Lo puedo probar? Adelante, a ver qué te parece. A ver. Corona de Catalina. Exquisito. Qué maravilla mezclar los sabores de tu infancia. Que estaba pensando que le hubiera encantado a Catalina probarlo, ¿verdad? Sí, creo que le hubiera gustado el postre. Solo Claudina Mata puede conseguir que Catalina de Aragón guiñe un ojo.